Buena vibra, gente linda. Soy Mai, una cubana que vive actualmente en México, y en este podcast te contaré cómo fue mi proceso para mudarnos a nuestro propio departamento. Acompáñanos en el recorrido y te enterarás de cómo conseguí mi primer trabajo en México. ¿Te gustaría conocer mi experiencia cuando visité dos sitios que me impactaron demasiado de la ciudad y el estado de México? Quédate hasta el final de este video y tendrás todos los pormenores. Si quieres enterarte de cómo conocí a mi esposo mexicano y mis primeras impresiones al llegar a México, te remito a que veas los dos videos anteriores, de los cuales te comparto los links aquí abajo en la descripción. Antes de iniciar con nuestra historia, quiero agradecer a todas las personas que nos apoyan con sus lindos comentarios, que se suscriben, comentan y comparten el canal, lo cual nos motiva a seguir realizando más contenido para ustedes. También agradecemos los comentarios no tan positivos, porque forman parte de la balanza de la vida. El día no sería tan maravilloso sin la noche, y no apreciaríamos tanto la luz del sol sin la luna. Infinitas gracias a las personas que nos apoyan con sus donaciones en PayPal, porque nos permite, a su vez, ayudar con aportaciones a quienes muestran su arte en las calles. Ahora sí, comencemos con este podcast de cómo nos mudamos a nuestro propio departamento y conseguí mi primer trabajo en México. En el podcast anterior, mi proceso para emigrar a México y primeras impresiones, te contaba que cuando llegué a México, comencé a vivir en un pequeño cuarto de renta. En esa habitación convivíamos 3 personas, un sobrino que había venido a estudiar al Instituto Politécnico Nacional, mi esposo y yo. Era la primera vez que vivía de forma independiente, nunca había estado casada. A partir de ese momento, comenzaba a vivir mi vida de esposa, a preparar mis primeras comidas, a organizar la ropa, lavar. Anteriormente, mi mamá realizaba las tareas, en tanto yo trabajaba como periodista en Cuba. Recuerdo que cocinaba encima de un frigobar sobre una pequeña estufa. Me hacía tan feliz tener un espacio. Cuando terminaba el día, limpiaba el espacio donde cocinaba, y ahí descansaba mi sobrino, sobre unas cobijas tendidas en el piso. Estaba contenta y muy ilusionada de estar viviendo con mi esposo. Recuerdo que me atreví a cocinar mi primer mole y me quedó muy picante. Eso sin decirles que mi primer pollo estaba crudo por dentro. Sí, así como lo escuchan. Como vi que por fuera se había cocinado, pensé que por dentro ya estaba listo para comer. Lo empezamos a comer y se veía rojo por dentro. Tuve que cocinarlo después por más tiempo. Pasaron algunos meses en tanto convivíamos en ese espacio. Me sucedió algo gracioso un día que recibimos la visita de la esposa de mi cuñado y sus hijas. Acaeció que quise invitarlas a comer gelatina, y recuerdo haberme fijado que en el envase decía refrigerar por 2 horas. Vertí en el molde aquel líquido tibio con el polvo ya disuelto y seguí parcialmente las instrucciones. Pensé, si lo saco 5 minutos antes, no habrá mucha diferencia. Cuando llegaron la esposa de mi cuñado y mis sobrinas, cogí la gelatina que se encontraba en el frigobar. Bueno, tomé la gelatina. Mi esposo me comentó que en México la palabra coger tiene otro significado. Ahí dime en los comentarios. Al ponerla sobre una pequeña mesita y abrirla, se me desparramó o se me botó, como decimos en Cuba. Aquello nos dio tanta gracia. Nos reímos hasta que me dolió la mandíbula y no pudimos comer la gelatina. Entonces me di cuenta de que necesitaba aprender a cocinar. Tomé una agenda y comencé a preguntar a la mamá de mi esposo cuando íbamos a visitarla, a mis cuñadas, cómo preparaban el pollo, el mole, el espagueti. Todo lo anotaba, lo memorizaba. Ya al cocinar, seguía paso a paso las recetas, hasta poco a poco ir mejorando.
En las noches me dolían mucho las rodillas, padecía de alergias a los cambios de temperatura, ya que en Cuba, durante todo el año, predomina mayormente la estación del verano. Pero durante el día me mantenía ocupada, aprendiendo a preparar alimentos, acomodando, limpiando, y eso me mantenía contenta. Así, no pensaba tanto en lo mucho que extrañaba a mi familia y conocidos en mi país natal, Cuba. Te cuento que estuvimos en ese espacio de la colonia Asturias, delegación Gustavo A. Madero, Ciudad de México, por algunos meses. El costo de la renta fue de 2,500 pesos mexicanos cada mes. Antes de venir a México, recuerdo que mi esposo me decía si yo quería que nos pasáramos a un departamento de renta más grande, en lo que hacíamos los trámites para vivir en uno propio. Sin embargo, le dije que mejor nos quedáramos ahí y así ahorrar ese dinero que nos sirviera para comprar lo que necesitábamos adentro de nuestro propio departamento. En ese periodo, me acuerdo que estuvimos realizando los trámites en la notaría. El proceso no se podía adelantar debido a que se necesitaba que yo estuviera en persona para firmar las escrituras. Si te estás preguntando de qué forma adquirimos nuestro departamento, te comento que a mi esposo le otorgaron un crédito Infonavit a los 6 años de trabajo estable en una empresa la cual tenía la prestación del Seguro Social. ¿Ya conoces qué es el Infonavit? De acuerdo con sus siglas, se trata del Instituto de Vivienda para los Trabajadores y tiene como objetivo cumplir con el derecho a la vivienda de los empleados. Cuenta con 3 diferentes tipos de participación, la del trabajador, de empresas y del gobierno. Dicho esto, continuemos. Primeramente, para cumplir con el proceso de solicitud del crédito hipotecario Infonavit, nos pidieron un avalúo, que es un estudio para verificar las condiciones del departamento que previamente ya había encontrado mi esposo. Ese avalúo costó 4,000 pesos mexicanos, que sería al tipo de cambio de la edición de este video aproximadamente $235 estadounidenses. Es el costo conforme a nuestra experiencia, pero hay diferentes empresas que se dedican a realizar avalúos con diferentes precios. Me acuerdo de que mi esposo tuvo que realizar el pago de 2 de estos, ya que el primer avalúo no se desarrolló con la precisión que solicitaba el Infonavit. Entonces tuvo que conseguir a otra empresa que realizara un nuevo avalúo. Le acompañé a realizar algunos trámites y recuerdo los tiempos de espera, los acopios de paciencia, tanto en Infonavit como en la empresa de avalúos. Por la parte de los trámites notariales, que los hicimos en conjunto con el papeleo solicitado para la liberación del crédito, teníamos mucha comunicación con la vendedora. En nuestro caso, fue una albacea, persona autorizada notarialmente a vender por parte del propietario. Frecuentemente nos solicitaban la presencia en la notaría, tanto de mi esposo y yo, como de la parte vendedora, para revisar partes de la escritura que ya iban quedando y firmar algunos documentos. Durante todo el proceso estuvimos con la parte vendedora acompañándola a realizar pagos de adeudos de algunos servicios como agua, luz, predio, hasta que desarrollamos la firma de las escrituras. El pago de los honorarios de notaría fue aproximadamente el 5% del valor del departamento. En nuestro caso, 28,704 pesos mexicanos, su equivalente en dólares estadounidenses de $1,687. Finalmente, nos liberaron el crédito,
por un valor de 600,000 pesos mexicanos, monto aproximado en dólares 35,250. Este precio por nuestro departamento lo conseguimos teniendo en cuenta que el edificio era de muchos años de construcción. Fue el 24 de mayo cuando comenzamos a ir a nuestro departamento de la Ciudad de México para repararlo. En la jornada notarial ya nos habían entregado las escrituras. ¡Qué felicidad sentíamos! Comenzamos a pintar, instalar tomacorrientes o contactos, como le dicen aquí en México. Estaba muy feliz porque después de tanta espera y sacrificio, teníamos un lugar cómodo para descansar día con día. Disfrutaba de mis primeras veces, viviendo en mi propia casa, sentándome en un mueble cómodo, algo que en Cuba nunca me había sido posible obtener. Preparé mis primeros hot cakes y disfrutaba limpiar las tazas, todo nuevo para ser estrenado. Anduvimos buscando precios y conseguimos amueblar nuestro departamento con mucho esfuerzo, paso a paso. Mi esposo había ahorrado trabajando mucho y haciendo tiempos extras. Laboraba días festivos, turnos seguidos y así se logró nuestro departamento. Ya instalados comencé a buscar trabajo, aunque de manera informal, debido a que solo tenía residencia temporal y necesitaba esperar un año para tramitar residencia permanente. Quería ayudar a mi esposo, sobre todo porque hicimos gastos muy fuertes con el departamento y soñaba con ahorrar dinero para poder volver un día a Cuba de vacaciones. No imaginé cuál sería mi primer trabajo en México, ya que en Cuba no existe este tipo de negocio. Me refiero a una fonda que se encontraba cerca de donde vivo. Le agradecí infinitamente a la señora, dueña del negocio, que confió en mí. Para los que no sepan, ¿qué es una fonda? Es una cocina económica donde se ofrece el sabor de la comida casera. ¿Sabías que en sus orígenes el nombre de fonda, conforme al libro Los cafés en México del siglo XIX, menciona que se les llamaba fondas a todos los restaurantes y establecimientos que vendían comida sin importar la categoría de estos? O sea, podría ser desde el más suntuoso y elegante hasta el más modesto y sencillo. ¿Qué te parece este dato? Para darte un contexto, actualmente, las fondas, a diferencia de restaurantes, loncherías, cafeterías y más, su menú casi siempre está compuesto por 3 o 4 tiempos, los cuales incluyen el entrante, como sopa, crema de verduras o consomé, segundo tiempo arroz o pasta, tercer tiempo guisado o plato fuerte, como le decimos en Cuba, y un cuarto tiempo el postre. Generalmente se acompaña de agua fresca de frutas y las tortillas de maíz no pueden faltar. Volviendo a nuestra historia, la señora dueña de la fonda me dio la oportunidad de trabajar ahí. Aprendí mucho a cortar cebolla, los diferentes tipos de cortes que hay, en cuadritos pequeños, juliana, etc. Limpiaba el arroz, frijoles, el baño, atendía las mesas, era como una ayudante general. Lavábamos el piso y con ello adquirí varios conocimientos que luego aplicaba para cocinar y realizar los quehaceres en nuestro departamento. Ganaba 120 pesos mexicanos diarios, aproximadamente $7, que luego fue aumentando a 200 pesos mexicanos, 11 USD, cuando atendía mesas y con las propinas ayudaba bastante. Así comencé a ahorrar en mi cochinito, algo que quedaba diario, y pudimos visitar algunos sitios que a mí me encantaron y los recomiendo muchísimo
si vives o visitas la ciudad y el Estado de México. El primer sitio que me fascinó es el Museo de Cera. Nunca me imaginé que me tocaría vivir algo tan maravilloso, de tener cerca a los personajes favoritos del mundo de la música, la espiritualidad, el espectáculo, los medios de comunicación, aunque solo fuera en una imagen de cera. Fui muy dichosa teniendo de cerca la escultura de Michael Jackson, Pedro Infante, Gandhi, el Papa Juan Pablo II, Jacobo Zabludovsky, abogado y periodista mexicano. Te contaré que por entrar al museo pagamos 180 pesos mexicanos, aproximadamente $11, y abajo en la descripción te dejo el link de la página del museo para que puedas consultar todas las atracciones que tiene. Con especial connotación, recuerdo que mi esposo y yo nos tomamos de la mano y la introducimos en cera. Se sintió un poco raro, pero me encantó el resultado. Nunca imaginé vivir esto, algo que jamás hubiera ocurrido en Cuba. Un dato que me pareció interesante es que el Museo de Cera de la Ciudad de México, inaugurado en agosto de 1979, se encuentra en la antigua Hacienda de la Teja, una hermosa casona estilo Art Nouveau de la colonia Juárez, el cual es el más grande y antiguo de su tipo en México. ¿Sabías que este museo cuenta con una colección de más de 230 réplicas en cera? Siguiendo con nuestra historia, he dejado para el final el sitio que, conforme a mi experiencia, me pareció de los más espectaculares que he visto en México. Se trata de las pirámides de Teotihuacán. No puedo describir con palabras lo conspicuo que fue para mí conocer este sitio, algo que me recargó de energías. La vibra del lugar te resplandece como un reencuentro con la historia sagrada y los dioses prehispánicos, que encendió mi cuerpo y los revitalizó. Me sentía desde este presente, trasladándome al pasado, situada justo en el medio de dos mundos. Tener la oportunidad de ver la pirámide del Sol fue demasiado impactante para mí. ¿Tú ya sabías que esta pirámide es el edificio prehispánico de mayores dimensiones de su época, de 100 a 650 después de Cristo, y es uno de los más importantes de Mesoamérica? Este gran monumento consta de 20 pisos y una altura de 213 metros. También te comparto el dato que desde la pirámide de la Luna observaban los movimientos de las estrellas y los teotihuacanos veían los cuerpos celestes. Jamás pensé poder vivir y tocar con mis manos la pirámide de la serpiente emplumada, edificio cívico-religioso que representa el corazón de la ciudad, además de poder visitar el Palacio de Quetzalpóatl. ¿Lo dije bien? Las pirámides de Teotihuacán seguían dejándome boquiabierta. Algo que me impresionó muchísimo fueron los nopales, que en Cuba los llamamos cactus. Me sorprendió saber que se podía comer, ya que en mi país no tenemos la costumbre de consumirlos. Estaba encantada de poder conocer el nopal de México y saber que tiene grandes beneficios. Te comparto que el nopal, originario de América, es una de las plantas que más se consumen en México y ayudan a la prevención del cáncer de colon, úlceras, gastritis, además de mantenernos hidratados y evita la obesidad. Por si no lo sabías, te comento que la ciudadela prehispánica de Teotihuacán forma parte desde 1987 de la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Y mi platillo favorito, que más gocé de todo el menú de opciones en las pirámides de Teotihuacán,
fue sin dudas el espectáculo de los voladores de Papantla. Se dice que la tradición de los voladores de Papantla tuvo su origen en el Totonacapan, cuando en el lugar se dio un periodo devastador de sequía. Ante la situación, los sabios totonacos encomendaron la tarea de honrar a los dioses a 5 jóvenes, quienes buscaron el árbol más alto del monte para realizar una ceremonia desde su punto más alto, pues se cree que así las oraciones son mejor escuchadas por las deidades. El ritual se realiza como una manera de ofrenda a los dioses para obtener prosperidad, beneficiar las buenas cosechas y larga vida. Para ello, toda la comunidad se prepara espiritualmente, especialmente los voladores, quienes se convierten en un vínculo entre el mundo de las deidades y el mundo terrenal. Un dato que me pareció muy interesante es que esta ceremonia ritual de los voladores de Papantla fue reconocida por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Hasta aquí este video. Muchas gracias por habernos acompañado y no olvides suscribirte, darle me gusta, comentar y compartir con tu sobrino, tu tío, tu vecino, tu primo para motivarnos a realizar más contenido. Nos vemos en unos días con más podcast para ustedes. Buena vibra mi gente y chao pecao.